Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Les noto ya sin ganas. Es esta la última semana y creo que ya la próxima es la evaluación final, ¿no? Sí. ¿Qué saben? Dice que se ha inundado la universidad, la ecológica. Yo veí unos videos de la calle, la carretera está feo. Ya. Lo que pasa es que ayer, anteayer, sobre todo ayer, he intentado meter la información que falta y no funcionaba, no sabía por qué. Y hace ratito ya me dijeron que había habido inundación, que la universidad tenía problemas con esto de la lluvia y por eso no había. Entonces, creo que es la segunda vez que está inundando. Pero yo creo que ya deben estar desarrollando un trabajo para habilitar. Hoy habrá habilitado, no me fijé. De todos modos, si esta es la última semana, seguramente va a ser esta es nuestra última clase, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuántos estamos ahora? Estamos 6. Hoy día tenemos que ver un último, no un último tema, bueno, uno de los últimos, porque creo que nos faltaba uno más, pero que no hay problema. Es una patología que se ve muy frecuentemente, o de muy poco frecuentemente, digamos. Hoy día vamos a ver un tema que se conoce como el tema del herpes. El herpes labial, herpes simple, que está producido por un virus, el virus herpes, ¿no? Estas lesiones que tienen aquí en el gráfico, unas pequeñas ampollitas, ¿en qué lugar los han visto generalmente? Se ve mucho en los labios, ¿no? En los labios, en la boca, sobre todo en la boca, ¿no? Por encima de la boca, los labios. Generalmente ocurre cuando alguien ha estado con un poquito bajo en sus defensas y estos que están, virus que son, ¿cómo se dice?, oportunistas, están esperando para poder desarrollar su proceso. Y se desarrollan, ¿no? O cuando nosotros tenemos algún contacto con alguna persona que tiene este tipo de lesiones. Son lesiones que se obtiene una vez que se obtiene o es transmitido por otra persona que está afectado de esto, ya se tiene nomás de por vida este tipo de lesiones o este tipo de virus en el organismo. Es una patología muy frecuente, sobre todo en los jóvenes, aquellos que están acostumbrados a tener relaciones íntimas, caricias, besos, sobre todo, igual que con el problema de las lesiones a nivel de la faringe, de la laringe, por el intercambio de saliva y todas esas cosas, ¿no? Entonces, son lesiones muy frecuentes también, se puede ver eso en los jóvenes, en personas mayores, alguna vez en los niños. Y que, como les decía, es un proceso infeccioso provocado por un virus que, dependiendo del área o dependiendo del tipo de virus, se puede clasificar en dos tipos, ¿no? Pero en forma general se conocen lesiones por herpes simple. Herpes simple, que se lo abrevia VHS1 o VHS2 cuando es del tipo 2, ¿no? Estas dos características hacen que generalmente produzcan lesiones a nivel externo, pudiendo provocar complicaciones. Eso sí, pueden provocar complicaciones, sobre todo en personas que no tienen un sistema inmunitario fuerte, ¿no? Entonces, en estos podrían provocar lesiones o complicaciones como las que vamos a ver un poquito más atrás. Entonces, estamos hablando de lesiones que generalmente van a afectar a las personas, les decía, y que van a estar en las regiones mucocutáneas
o muy próximas a estas, por ejemplo en los labios, pero que también pueden aparecer en otros lugares debido también, les decía, va a depender del físico de las personas a quienes esté afectando, ¿no? Se transmiten principalmente de boca a boca, en un beso, en el uso de fómites, o sea, uso de utensilios, servilletas, cucharillas, cucharas y todas esas cosas que no hayan tenido la suficiente limpieza o higiene para eliminar la cantidad de virus que pueden haber quedado, ¿no? Y se las llama generalmente bueno, aquí tienen varios nombres. En la literatura le llaman calenturas, pupas labiales y varias cosas. En aquí generalmente las personas que tienen este problema y que se caracterizan por unas pequeñas vesículas con contenido líquido de principio y que de principio generalmente se caracterizan por producir un prurito en el área y que luego van emergiendo estas lesiones vesiculares que posteriormente revientan y dejan una herida, una pequeña herida expuesta en forma de úlcera, que va a tener toda la sintomatología dolorosa, va a provocar una reacción inflamatoria en la zona, va a provocar infarto ganglionar regional, todas esas cuestioncitas que generalmente son más estéticas que situaciones graves, ¿no? Sobre todo en personas que tienen un sistema inmunológico más o menos estable, pero en aquellas que tienen disminuida este tipo de competencias, generalmente se puede o tiende a agravarse o a hacerse más extensiva en todo el organismo. Entonces, es una de las formas, es el VHS1 o el virus herpes simple 1, que generalmente tiene lesiones a nivel, ya hemos dicho, de la boca, en la región muy próxima al tejido mucocutáneo, o sea, los labios, a veces en los ojos, y otras que corresponderían al tipo 2 y que corresponde generalmente a lesiones de tipos de herpes genital. Esto está denominativo debido a que generalmente se localizan en estas regiones y que se producen por el medio de la transmisión sexual sobre todo, aunque también se ha visto que existe transmisión de este tipo de virus por el uso de ropa, el uso de vómites, que también haya sido utilizado por una persona afectada por este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, dice que es un problema bastante serio. En la información que hemos podido lograr se indica que hay 417 millones de personas de 15 a 49 años de edad que han sido afectados por este tipo de virus. O sea, en realidad es una cantidad considerable e importante que es afectada, lo cual hace que consideremos que es una patología no grave, es una patología que sí se puede complicar, pero que afecta a una gran parte de la población por la facilidad en la que tiene la forma de transmisión, ¿no? El simple hecho de haber utilizado una fómite, un utensilio, una ropa que esté contaminada con estos virus va a provocar la transmisión directa de esta patología. Incluyen en su sintomatología, lo que les decía anteriormente, pequeñas lesiones de principio pruriginosas, bastante pruriginosas, y que a veces uno va tocando por la molestia que produce y luego se convierten, después de pasar por una mácula, se convierte en una vesícula, ¿no? Una vesícula de principio de un líquido claro y que luego se va haciendo de un color perlado y que finalmente va a eliminar la cantidad, el contenido líquido, dejando una región ulcerosa bastante dolorosa, sobre todo en el lugar infectado. Es aquí cuando sí, este tipo de lesiones se siente, ¿no? Porque provoca bastante dolor. Si está muy cerca de la mucosa, sobre todo cuando haya falta de humedad, se hace una lesión que permanentemente hay que estar humedeciendo
la persona va a estar mojando con la lengua, lo cual va a ser característico de este tipo de lesiones, ¿no? Son muy contagiosas, son muy transmisibles, sobre todo cuando estos ya han drenado, sobre todo cuando están eliminando ese líquido de la vesícula que tiene una cantidad de virus de parte de esta región que está afectada por esto, ¿no? También es muy importante, ¿no?, anotar de que las personas que estén con este tipo de lesiones, ya sea en el periodo asintomático o en este otro periodo, son periodos en los cuales la transmisión es más frecuente generalmente. Les decía, son lesiones muy frecuentes, sobre todo en las personas jóvenes, ¿no? Personas jóvenes que todavía tienen o se hacen demostración de cariño, sobre todo con el tema del beso. Gente que en cualquier momento está haciendo un intercambio de caricias, besos, y en el cual va a haber contacto directo de persona que está siendo afectada por el virus a la persona que no está siendo afectada, provocando la transmisión de estos virus a esta persona. Entonces, esta forma de transmisión es muy sencilla, muy frecuente y generalmente se da en los jóvenes, les decía. En cambio, el virus 2 o el virus herpes simple 2 se requiere también no solamente contacto directo, sino es muy frecuente cuando existen relaciones sexuales por contacto, donde va a haber la transferencia de este tipo de virus. Hay que anotar que la presencia de estos virus, una vez que se haya adquirido, es permanente, ¿no? No desaparecen, sino que se hacen asintomáticos y, sin embargo, en algunos periodos en los cuales podrían haber oportunidades para desarrollan la patología, ¿no? En el virus del herpes simple 2 es importante anotar que esta se transmite exclusivamente por vía sexual y provoca infecciones en la zona genital, en la zona perianal, ¿no? Y que generalmente se lo conoce como herpes genital. Sin embargo, dice, también puede transmitirse a la zona genital por contacto bucogenital y provocar herpes genital. No sé si alguna vez han escuchado ustedes algunas personas que tienen dentro el tema de las relaciones sexuales, las relaciones o el tipo de contacto oral, el sexo oral que le llaman, ¿no?, que generalmente puede provocar este tipo de lesiones. Personas que tienen lesiones virales de este tipo en la boca pueden provocar transmisión a las personas que no tienen, y al revés, personas que tienen este tipo de virus en esta región pueden provocar la transmisión de los virus del virus simple 2 hacia la boca. Entonces hay una transmisión cruzada. Entonces es importante que se tome en cuenta cuando ya ustedes estén empezando a desarrollar sus actividades de este tipo, ¿no? Hay que tomar en cuenta, hay que ver de que no sean portadores de este tipo de lesiones, porque el tema de adquirir esto ya es adquirir de por vida este tipo de virus, que en momentos nos va a provocar lesiones, en otros momentos se va a convertir en asintomático. La verdad es de que por su carácter generalmente es por el tiempo que tiene una persona de desarrollar su vida. El virus del herpes simple, igual que los otros virus, tiene su contenido, sobre todo uno en la parte periférica y otro en la parte central. La parte central es la parte importante proteica que utiliza, que retiene material genético, información genética, y está compuesta por DNA simple, sobre todo, y que además esta información genética que está contenida en el DNA va junto con la célula que va a permitir su desarrollo, a reproducir estos otros virus que van a ir a colonizar a la persona en la cual se está desarrollando,
¿no? Y una cubierta que está generalmente compuesta, habíamos dicho, de lípidos y también proteínas que van a formar una cubierta un poco resistente y consistente, que además tiene unas prolongaciones que se llaman adenocitos, y que nos sirven principalmente o tienen la función principal de adherirse a las células hasta inyectar la información genética que tiene y permitir su desarrollo con la nueva célula, la asociación con la nueva célula, ¿no? Entonces, es importante recordar, son sus dos partes principales y también su contenido principal para el desarrollo de cualquier patología. Casi todos los virus tienen esta conformación. ¿Cuál es el problema? Cuando hablamos de este tipo de problemas, nosotros escuchamos de, es herpes, dicen mucha gente, inclusive en forma muy popular lo dicen, es fuego, ¿no? Le dicen fuego, le dicen, a ver, otros nombres. Tengo fuego, tengo herpes, tengo ampolla, no sé, tienen varios denominativos que en este momento se han ido, pero que generalmente cuando tienen este tipo de personas toman muchas medidas para la forma de curar. Yo he visto en alguna situación en que algunas personas, sobre todo los jóvenes que tienen que salir y por el dolor que provoca después de que se ha hecho la vesícula, se ha ulcerado, provocan quemaduras, ¿no? Someten a la quemadura con algún objeto que está a alta temperatura y un montón de cosas que hacen para tratar de resolver. Algunas personas cubren de una membrana, la membrana que tienen generalmente los huevos, he visto que cubren con eso. O sea, hay un montón de formas. La verdad es que sí es bastante doloroso cuando vienen y me dicen no puedo aguantar, póngame. Y existen algunas sustancias que se pueden utilizar en este tipo de situaciones. Pero cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un problema bastante serio. Por ejemplo, cuando hacemos una revisión de la información, vemos que para 2019, por ejemplo, han habido 3.700 millones de personas menores de 50 años, casi el 67% de población, que tenía esta afección, ¿no? O sea, en realidad son muy pocas las personas que no tienen, pero el resto sí tenía en diferentes estados, unos en el estado infeccioso y otros en el estado asintomático. Pero sí es bastante la prevalencia que existe de esta patología, ¿no? Y sobre todo en algunas áreas, en algunas regiones, sobre todo en las regiones donde el desarrollo aún falta mucho por trabajar, o sea, en estos países subdesarrollados como África, en América Latina también existen algunos países todavía en este nivel o en esta situación donde la incidencia o prevalencia de estas patologías es importante. Con respecto a al otro virus, al virus simple genital, se dice para 2019 también que la padecían como 140 millones de personas de edades comprendidas entre los 15 a los 49 años. Eso nos da una idea de que la población joven, la población que está todavía con funciones sexuales activas, son el grupo de personas que van a ser afectadas por este tipo de patología. En Europa, en América y en el Pacífico generalmente son muy frecuentes y con una incidencia bastante alta en este tipo de patologías, sobre todo en la población que habíamos indicado que tiene funciones sexuales activas. Entonces, si consideramos los números que están en esta información, debemos considerar que sí es una patología bastante frecuente, es bastante, ¿cómo podríamos? Se ha diseminado y se disemina rápidamente, sobre todo en personas que no tienen el cuidado o no tienen el conocimiento de la posibilidad de adquirir este tipo de patología. En los signos y los síntomas, en el virus simples, en el virus herpes simple 1,
vamos a indicar entre las lesiones principales es que de principio es asintomático hasta que aparecen luego las pequeñas molestias, como les decía anteriormente, es prurito y que se van a tornar en pequeñas lesiones donde se van a producir pequeñas formaciones vesiculares, de principio con un líquido cristalino y que se van a ir haciendo o pacificando de a poco hasta convertirse en una vesícula de contenido más oscuro y que va a tender generalmente a estallar. Una vez que estalla nos va a dejar una lesión ulcerosa amplia, o sea, toda la vesícula es que va a perder la cubierta que tenía anteriormente, dejando una lesión, una región cruenta muy dolorosa, bastante dolorosa, ¿no? Es por eso que las personas que tienen esta lesión vienen al consultorio y dicen, tengo esta lesión y me duele mucho. Es el síntoma que les obliga a asistir. Entonces, es la principal sintomatología. Aunque también debemos anotar que las personas que están de principio van a sentir, como dice acá, hormigueo, picores, lo que anteriormente les dije, hay un prurito que obliga a tocar y que cuando uno va tocando, en la medida en que va raspando o tocando, la lesión va a notar que hay una formación que va a ir levantándose de a poco para convertirse en mácula y luego terminar en una vesícula de contenido líquido y que al perder se va a convertir en una úlcera, ¿no? A partir de esto puede haber una ligera diseminación en la región o afectar a otras regiones, a otros lugares de la misma persona, en los cuales se pueden presentar varias lesiones o también presentarse en forma localizada uno en todo el organismo, ¿no? La verdad es que eso va a depender sobre todo del estado físico de las personas. La característica es que una vez que haya adquirido una persona este tipo de virus, puede ser manifiesta durante algunas ocasiones para luego desaparecer y luego por alguna situación, por alguna baja de defensas, también volver a reaparecer, ¿no? O sea, se queda a colonizar el organismo de las personas, inclusive hasta el deceso. No existe una forma de eliminar este tipo de afecciones virales, sobre todo hasta la fecha. En cambio, en el virus herpes genital tipo 2, generalmente son lesiones leves de principio, desapercibidas, no hay sintomatología, son lesiones que no se notan, salvo después de que empiezan a desarrollarse las pequeñas formaciones vesiculares de contenido líquido, que posteriormente, como en el anterior caso, sí se hacen dolorosos. Había mucha especulación antes, hasta hace unos años atrás, y se decía que las personas que tengan este tipo de lesiones deberían evitar o no deberían tener relaciones con otro tipo de personas por la posibilidad de transmitir y por la posibilidad de tener algunas secuelas, algunas complicaciones, sobre todo en el momento de la reproducción o en las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces había una especie de, ¿cómo podríamos?, de repulsión, una especie de discriminación a las personas que tenían este tipo de lesiones, que en este caso sí son características abundantes y bastante dolorosas cuando se presentan, sobre todo a nivel genital, ¿no? Y más que todo en las damas. Entonces sí, este tipo de lesiones. Su sintomatología es muy similar a la anterior, bastante dolorosas, pueden haber en un número único, pueden también en un número mayor, dependiendo, ya les decía, del tipo de inmunidad que tienen las personas, ¿no? Una de las características que precisamente estas pueden ser asintomáticas, o sea, tener la patología ahí sin tener ningún tipo de sintomatología, pero sin embargo la posibilidad de diseminar o transmitir la patología está presente, ¿no? Es por eso que les decía anteriormente que las personas que han sido diagnosticadas por este tipo de lesiones como herpes genital,
las personas que conocían o tenían la información evitaban de tener relaciones con este tipo de personas. Y también las mujeres que tenían este tipo de lesiones sabían que cuando habían estas erupciones provocaban lesiones ulcerosas demasiado dolorosas, bastante dolorosas, lo cual hacía que ellos se limiten, ¿no?, a tener relaciones sexuales. Era una de las características de esta patología. Actualmente también existe, pero en la medida en que han ido desarrollando las formas de protección y todo, han ido, como podríamos decir, de saltar algunas medidas que antes no se tenían y hoy tenemos las medidas que permiten tener estas relaciones casi normales con este tipo de pacientes, ¿no? En este gráfico tenemos la evolución que tiene la lesión, en realidad, en cada una de las personas. Tenemos en el primer cuadro la formación de una vesícula que, como les decía, va pasando por la evolución de una lesión dérmica. De principio de una región puriginosa, que luego existe un aumento de color, existe un levantamiento de este color, una especie de sobresaliencia que se va a convertir en una mácula, luego va a pasar a una pápula para terminar en una pústula que va a tener un contenido generalmente líquido, de principio cristalino, y luego se va a hacer un contenido un poco más oscuro, ¿no? Las vesículas pueden llegar a evolucionar hasta la forma de ampolla, incluyendo tomando una dimensión de 5 milímetros, ¿no?, que al perder la cubierta, al perder la membrana de la parte superior, va a quedar como una lesión ulcerosa, una pequeña lesión sin la cubierta, que se va a convertir en una lesión bastante dolorosa, ¿no? Es por esto que las personas, por ejemplo, que tienen esta afección a nivel genital, o sea, un herpes genital, entonces restringían de las relaciones mientras habían las lesiones por el gran dolor que se producía cuando había este tipo de actividades. Entonces, es característico la presencia de vesículas, de ampollas y de las úlceras, que son parte, digamos, de la evolución de una lesión a nivel dérmico. La transmisión, ya hemos dicho, el contacto directo, en el primer caso, en el caso del herpes simple, contacto directo, como en el caso de los besos, ¿no? En los jóvenes, el beso de boca a boca, personas que tengan esta lesión y estén desarrollando esta actividad, este tipo de actividades íntimas, como el beso, generalmente van a transmitir a la persona que no tiene el virus, ¿no? También la presencia de estas úlceras, la saliva en la zona bucolabial, pueden ser formas en las cuales de alguna manera lleguen a las otras personas, como el tema de las vómites, uso de utensilios, uso de materiales que están en contacto directo con estas sustancias, van a llegar a las otras personas susceptibles, pudiendo desarrollar la enfermedad. En realidad, entonces, lo que tenemos que anotar es que la forma de transmisión es por contacto directo, ya sea por un tipo de vómito, o sea, directamente a través de los besos, por ejemplo, ¿no? También se puede transmitir desde las superficies bucales o cutáneas en apariencia aparentemente normales y asintomáticas. Sin embargo, el mayor riesgo de transmisión es cuando hay úlceras activas. No se dan cuenta, personas que no tengan ningún tipo de lesión y estén asintomáticas, puede o hay transmisión directa, debido a que estos están en el periodo asintomático, o sea, no están manifestando la patología. Sin embargo, el agente causal está ahí para producirse la transmisión. Es muy probable que generalmente el herpes labial se puede infectarse uno mismo. O sea, muy probable que el hecho de que alguien, por la molestia, por el escozor o por la pequeña presentación que tiene unas ampollas en el labio, a veces un poco bastante grandes, pueden
por alguna situación tratar de eliminar, revientan o sacan, exprimen el líquido y llevan a otro lugar, es probable la transmisión directa, o sea, a través de que el líquido que se obtenga o se salga de esta vesícula, trasladado a otro lado, estaría siendo una forma de siembra, una forma de cultivo, pudiendo volverse a reinfectar con esta patología, pero en otra región del organismo, ¿no? Entonces sí es frecuente. En el caso del VIH, otra de las formas de transmisión muy frecuente es la transmisión para producir un herpes congénito, ¿no? Madres que están infectadas y que están en este momento con lesiones activas de vesículas, ya sea de úlceras o de pápulas, en el momento del parto pueden provocar la transmisión a los niños, provocando lesiones características en estos, ¿no? Entre este tipo de patologías dejan de ser leves cuando existe una complicación. ¿Qué tipo de personas tienen las complicaciones? Ya sabemos, personas que están en las edades vulnerables, niños menores, personas mayores, mujeres embarazadas que tienen alguna situación con su sistema inmunológico, pueden generalmente provocar complicaciones que van desde problemas de encefalitis hasta problemas a nivel ocular o las queratitis que nos pueden producir, ¿no? Entonces, sí, son patologías que dependiendo, decíamos, del sistema inmunológico, pueden provocar complicaciones. Una de las complicaciones es el herpes genital, ¿no? Dice, de 10 casos por cada 100.000 nacidos van a tener este tipo de patología, ¿no? Y que generalmente van a producir discapacidad neurológica persistente e incluso la muerte. El riesgo del herpes neonatal es mayor cuando la madre ha contraído la primera infección al final del embarazo. Entonces, es una situación que no solamente puede ocurrir que la mujer adquiera la patología antes del embarazo, sino también durante el proceso. Y uno de los momentos en los cuales puede afectar mucho más, sobre todo a los niños, es precisamente cuando ésta se infecta al final del embarazo, ¿no? Porque aún cuando el embarazo cuando se esté llevando a cabo el embarazo, el proceso de desembarazo, diré, el trabajo de parto, aún vamos a tener lesiones o vamos a tener virus activos en la mucosa genital, lo cual va a exponer a la producción de este tipo de patologías en los niños, ¿no? Otra de las complicaciones, decíamos, eran las complicaciones a nivel de la cabeza, sobre todo en personas mayores, que van a provocar lesiones de tipo encefalitis, que no es muy frecuente, pero sí se presenta generalmente. Otra de las complicaciones son las complicaciones psicosociales. Y ahí viene sobre todo en la población, joven población, que está en etapa de buscar pareja o están ya en una relación de pareja que puede provocar muchos problemas, sobre todo a partir de las lesiones y sobre todo por el aspecto estético que pueden producir estas o el carácter de lesiones que puede significar algunos conocimientos que todavía no han cambiado. Por ejemplo, el tema de la afección de los niños a partir de personas que son portadores de este tipo de virus, ¿no? Han dejado de ser graves, se ha dejado de especular. Antes la especulación era bastante grave, se decía que las personas que tenían ese tipo de lesiones, como son los virus genitales, estaban imposibilitados de tener embarazos buenos debido a la afectación congénita que podría existir en esta situación o la lesión de los recién nacidos en el momento del trabajo de parto. Hoy sabemos que hay técnicas, hay formas de prevención, sobre todo para este tipo de situaciones, lo cual ha hecho que ese tipo de información deje o vaya perdiendo vigencia. Sin embargo, hasta ahora todavía tenemos estos efectos, los efectos psicosociales, como ser incomodidad,
¿no? Llevar a cierta estigmatización a las personas poseedoras de estas lesiones, sobre todo damas, y en este caso también va a haber algunos problemas, sobre todo en el tema psicológico de las personas, ¿no? Son personas que, de acuerdo a la información que se tenga, van a tener diferentes tipos de reacciones a este tipo de afectaciones. Sin embargo, hasta ahora todavía se nombra como un efecto secundario, como una complicación a los efectos psicosociales que pueden tener este tipo de lesiones en el momento de la reproducción, sobre todo en el momento de tener los niños. Actualmente se está yendo superando a poco en la medida en que se ha ido avanzando, mejorando los niveles de protección, mejorando los niveles de prevención, sobre todo en el proceso del embarazo, parto y puerperio, de modo de que está descendiendo un poco este tipo de complicaciones, pero que sí existen, sobre todo en poblaciones donde el tema o el tipo de conocimientos que tienen